Machu Picchu es hoy uno de los lugares más icónicos y misteriosos del planeta. Situada entre las montañas de los Andes peruanos, a más de 2.400 metros de altitud, esta ciudad de piedra construida por los incas continúa planteando preguntas que arqueólogos e historiadores todavía intentan resolver. Durante siglos permaneció oculta entre la vegetación de la selva montañosa, ignorada por el mundo exterior, hasta que a comienzos del siglo XX entró de repente en la historia moderna. El redescubrimiento internacional de Machu Picchu tuvo lugar en 1911 gracias al explorador e historiador estadounidense Hiram Bingham, profesor de la Universidad de Yale. Bingham no estaba buscando Machu Picchu en particular. Su misión era encontrar la última capital inca, Vilcabamba, donde los últimos gobernantes se habían refugiado después de la conquista española del siglo XVI. Durante la expedición en los Andes peruanos, un guía local lo condujo hasta una cresta montañosa cubierta por una densa vegetación. Al llegar a la cima, Bingham se encontró frente a un complejo de terrazas agrícolas y estructuras de piedra perfectamente trabajada. Gran parte de la ciudad estaba cubierta de musgo, árboles y lianas, pero las estructuras todavía estaban sorprendentemente intactas. En realidad, Machu Picchu no era completamente desconocida. Algunos campesinos locales vivían en los alrededores y cultivaban las antiguas terrazas. Sin embargo, nadie había comprendido la importancia histórica del lugar y nunca había sido estudiado científicamente. La expedición de Bingham marcó así el inicio de las primeras investigaciones arqueológicas sistemáticas. En los primeros años de excavaciones se encontraron numerosos objetos: cerámicas, herramientas de bronce, instrumentos agrícolas, joyas y restos humanos. Los arqueólogos descubrieron que la ciudad estaba compuesta por más de 200 edificios conectados por escaleras, caminos y canales de agua. Las piedras, perfectamente encajadas entre sí sin el uso de mortero, muestran una impresionante precisión de ingeniería. Este tipo de construcción hacía que los edificios fueran extremadamente resistentes a los terremotos, muy frecuentes en los Andes. Uno de los aspectos más fascinantes de Machu Picchu es su organización urbana. La ciudad está dividida en dos grandes sectores: una zona agrícola formada por amplias terrazas utilizadas para cultivar maíz, patatas y otros productos, y una zona urbana donde se encontraban templos, viviendas, plazas y estructuras ceremoniales. Entre los edificios más importantes destacan el Templo del Sol, la Plaza Sagrada y el Intihuatana, una misteriosa piedra tallada que probablemente tenía funciones astronómicas y rituales. Durante muchos años los estudiosos debatieron sobre el verdadero propósito de Machu Picchu. Algunos pensaban que era una fortaleza militar construida para controlar los valles circundantes. Otros creían que era un santuario religioso dedicado al culto del sol y de las divinidades andinas. Estudios más recientes sugieren que Machu Picchu fue una residencia real del emperador Pachacútec, uno de los más grandes gobernantes incas del siglo XV. Según esta teoría, la ciudad habría sido una especie de propiedad imperial utilizada para ceremonias, administración y descanso de la corte. Un elemento que hace a Machu Picchu aún más enigmática es el hecho de que los españoles nunca la descubrieron durante la conquista del Perú. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, la ciudad probablemente ya había sido abandonada desde hacía varias décadas. Las razones de su abandono no están del todo claras. Algunos historiadores creen que las epidemias traídas por los europeos diezmaron a la población de los Andes incluso antes de que los españoles llegaran directamente a la región. Otros sugieren cambios políticos o económicos dentro del Imperio Inca. A lo largo de los siglos XX y XXI, Machu Picchu se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más estudiados del mundo. Nuevas tecnologías como el escaneo láser, la fotografía aérea
y la teledetección han permitido descubrir estructuras ocultas bajo la vegetación. En los últimos años se han identificado nuevas terrazas, senderos y complejos habitacionales en las montañas circundantes, lo que sugiere que el área era mucho más extensa de lo que se pensaba. El estudio de los restos humanos también ha revelado información interesante. Muchos de los esqueletos encontrados pertenecían a mujeres, lo que inicialmente llevó a pensar que Machu Picchu era un santuario habitado por sacerdotisas. Análisis posteriores demostraron que la población era mucho más diversa, procedente de diferentes regiones del Imperio Inca. Esto sugiere que la ciudad estaba habitada por personas seleccionadas y llevadas allí para servir a la corte imperial. Con el tiempo, Machu Picchu se convirtió en uno de los principales destinos turísticos del mundo. Después de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, el número de visitantes creció enormemente. En las últimas décadas, millones de personas han recorrido el famoso Camino Inca para llegar a la ciudad entre las montañas. Sin embargo, esta enorme afluencia comenzó a poner en riesgo la conservación del sitio. El paso constante de turistas, la erosión de los senderos y el impacto ambiental llevaron al gobierno peruano y a la UNESCO a introducir restricciones cada vez más estrictas. Hoy el acceso está limitado con rutas obligatorias, grupos controlados y un número máximo de visitantes por día. Algunas áreas de la ciudad ya no son accesibles al público para protegerlas del desgaste. En ciertos períodos y en algunas zonas específicas, las visitas han sido suspendidas temporalmente por motivos de conservación o trabajos de restauración. Esto ha alimentado la percepción de que Machu Picchu se ha vuelto imposible de visitar, pero en realidad el sitio permanece abierto, aunque con reglas mucho más estrictas que en el pasado. A pesar de más de un siglo de estudios, Machu Picchu aún conserva muchos secretos. Los arqueólogos siguen debatiendo sobre el significado simbólico de la ciudad, su función política y religiosa, y las razones por las que fue construida en un lugar tan aislado. Algunos investigadores creen que su posición entre las montañas y cerca del río Urubamba también tiene un significado cosmológico relacionado con la visión sagrada del paisaje en la cultura inca. Lo que hace a Machu Picchu verdaderamente extraordinaria es la armonía entre arquitectura y naturaleza. Los incas no intentaron dominar la montaña, sino integrarse con ella. Las terrazas siguen las líneas naturales del terreno. Las piedras parecen crecer de la propia roca, y los edificios están orientados hacia las montañas sagradas y el movimiento del sol. Hoy, Machu Picchu no es solo un sitio arqueológico. Se ha convertido en un símbolo de la civilización inca y en un testimonio de la extraordinaria capacidad de este pueblo para construir ciudades complejas sin rueda, hierro ni escritura tradicional. Más de 5 siglos después de su construcción y más de 100 años después de su redescubrimiento, sigue siendo uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la historia humana.